1815. El Tambora había erupcionado como ningún otro volcán antes de esa fecha. Causó una gran devastación regional, con lluvias de cenizas, flujos piroclásticos que recorrieron varios kilómetros, la creación de pequeñas islas de piedra pómez, además de que el volcán prácticamente había desaparecido. Esto apenas comenzaba, puesto que la violenta erupción iba a ocasionar un desastre de proporciones bíblicas a nivel global, desencadenando el año sin verano, esto es, Superavión Documentales. (1816). Un año después de la erupción, todo el polvo, aerosoles y más partículas estaban recorriendo el mundo, al grado de cubrir todo el planeta. La luz solar no llegaba con intensidad a la Tierra, por lo cual ocasionó que las temperaturas empezaran a disminuir. Al inicio de la primavera de 1816, los días cálidos tardaron en llegar, y solo hubo algunos al inicio. El frío del invierno se seguía sintiendo. Fue en mayo donde el extremo cambio climático se hizo evidente y empezó a causar preocupación. En Europa y Norteamérica, las nevadas y heladas todavía persistían. Las personas en Quebec, Canadá, quedaron sorprendidas cuando a inicios de junio se registraron intensas nevadas, llegando unos 30 centímetros de nieve acumulada. También en Nueva York se registraron nevadas durante ese mes. Un antecedente de lo que se venía se empezó a ver en el invierno de 1815, cuando en varias partes del mundo se observaba un cielo rojizo y violeta, señal de que había gases y cenizas en la atmósfera. En Londres había tormentas acompañadas de granizo. Estas terminaron por destruir las cosechas, por lo que empezó un desabasto de alimento en algunas ciudades. En España ocurrió algo similar. La mayoría de las tormentas iban acompañadas de granizo. Durante junio, julio y agosto, la temperatura máxima en España fue de entre 11 a 13 grados. Durante ese periodo se tienen registros escritos de nevadas. Aunque pudiera ser granizo de lluvias, la anomalía se sintió hasta el otoño de ese año, donde prácticamente ya había condiciones de invierno. Los cultivos no prosperaron en Europa, así como en Norteamérica, además de que el ganado empezaría a morir, esto ante la falta de alimento. Esto se contaba por millones. Los cultivos de cereales también fallaron, viñedos y olivos de igual manera. En Francia, ante la falta de alimento, rápidamente entró en crisis, lo cual conduciría a saqueos en almacenes de granos y panaderías. En Suiza, la violencia fue aún peor, tanto que el gobierno de ese país declaró emergencia nacional ante el hambre. En China también persistió el clima frío y las cosechas fracasaron, principalmente la del arroz. Esto extendió la crisis mundial y la hambruna. Con el paso de los días, también cayó nieve en China. La lluvia en el mundo se triplicó.
En los polos las lluvias fueron por arriba de lo normal. En Taiwán, que tiene un clima tropical, se registraron nevadas, nuevamente haciendo que los cultivos fracasaron y desencadenando hambruna en ese lugar. La nieve se extendió a lugares cercanos al Ecuador, como el sur de México y Guatemala. Los precios de los alimentos se elevaron a niveles nunca antes vistos. Un ejemplo claro fue la avena. Esta costaba alrededor de 12 centavos y llegó hasta los 92 centavos de esa época. Pasando el verano entre comillas, el invierno fue muy severo. Las nevadas se extendieron aún más, incluso en varias partes de México, en lo que hoy son grandes ciudades. Se registraron nevadas, incluso en Guatemala, como habíamos mencionado antes. En Europa se desató una epidemia de tifus derivada de las anomalías climáticas. En 1817 se produjo una pandemia de cólera, empezando el brote en la India, donde la hambruna y las malas cosechas la ocasionaron. Este brote se agravó cuando grandes multitudes empezaron a movilizarse hacia otros países en busca de alimentos y refugios. Esto sucedió principalmente en Europa y Asia. Esta fue la primera pandemia de cólera en la historia. Las epidemias, el clima, el hambre hicieron morir a muchísima gente entre 1816 y 1817. Esta fue la peor hambruna del siglo XIX. Durante este periodo se creó a Frankenstein, inspirado en el terror que se sentía durante días y las noches. De igual manera, la gente tenía que estar en su casa ante las epidemias y el extremo frío. Esto llevó también a la creación del villancico Noche de Paz, que se canta sin instrumentos originalmente, puesto que un sacerdote dio la indicación de componer algo sin la necesidad de tener a músicos en las iglesias que estaban abandonadas. Además, se inventó el precursor de la bicicleta, la dresina, esto derivado de la muerte del ganado y que tenían que transportar alimentos a las tiendas. El Tambora no solo produjo una de las erupciones más grandes de la historia, sino que fue el responsable de una crisis a nivel global, que produjo pandemias, hambruna y grandes movilizaciones de personas en busca de refugio. Esta erupción cambió al mundo y lo puso a prueba. Los registros históricos nos recuerdan que los volcanes pueden causar uno de los desastres más grandes a nivel global, incluso estando del otro lado del planeta. Si te ha gustado el video, regálame un like, suscríbete y activa las notificaciones para ver más documentales así. Agrega Super Avión Producciones en Facebook, Instagram y YouTube, y a mí en mi Instagram personal, para tener una comunicación más directa. Esto fue Super Avión Documentales. Hasta la próxima.